Bienvenido de nuevo a otro episodio de What's Up Prof. Hola Walter. Esta vez me ha ganado, sí. A veces tengo que intentar ir por delante. No funciona siempre. Abramos con una palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, muchas gracias una vez más por unirnos de nuevo. Gracias por invitarnos a hacer esta discusión y te pedimos que ilumine nuestras mentes para que podamos hacerlo de la manera que te gustaría que lo hiciéramos. En el nombre de Jesús, amén. Ahora Martín, como dijimos, no solo queremos decir dónde estamos parados en los eventos mundiales, sino que también nos gustaría discutir algunos de los aspectos espirituales que deben encajar. Así que mientras el mundo se prepara para presentar la próxima ola, digámoslo de esa manera, podemos hablar de cosas espirituales y luego cuando llegue la próxima ola podemos informar sobre la carta del Papa y el COP27 y todas estas cosas que están sucediendo. Pero mientras nos dan un respiro, hablemos también de cosas espirituales. Porque en realidad, ¿no es eso lo que tenemos que preparar para asumir todo esto? Sí, porque se supone que no solo debemos saber lo que está sucediendo en el mundo, sino que debemos prepararnos espiritualmente para lo que vendrá sobre el mundo. Porque si no estamos preparados espiritualmente, no podremos estar de pie. Necesitamos tener la fe de Jesús. Y la fe de Jesús estaba preparada para ir a la cruz. Y Pedro, en esa etapa, nunca tuvo la fe de Jesús. Pedro tenía la fe de Pedro. Y 3 veces lo negó. Y anoche estaba leyendo, Martín, y lo encontré de nuevo tan abrumador, que el primero le preguntó, ¿no eres tú uno de ellos? Esa fue la señora que guardaba en la puerta. Así que cuando entró y abrió la puerta, lo primero que vio fue que alguien que le dijo, ¿tú eres uno de ellos? Y él dijo, no lo soy. Entonces entró y había uno que se calentaba en el fuego. Y mientras se calentaba y todos decían, todos los que estaban ahí, todos ellos dijeron, ¿tú eres uno de ellos? Y él lo negó, sí. Ahora el tercero, ¿sabe cuál fue el tercero? ¿No? Bueno, donde estaba siendo Jesús acusado, sí. Exactamente, y cuando lo leí, de repente me di cuenta, ¿por qué perdí esto? ¿Por qué me perdí esto? Realmente lo perdí. El tercero que le pregunta a Pedro fue a quien él le había cortado la oreja. ¡Wow! Sí. Está en el Evangelio de Juan. Sí, fue a él. Y él le dijo, yo te reconozco, sí. Y es por eso que debe haber sido tan inflexible, porque él sabía que él era el siervo del sumo sacerdote a quien le había cortado la oreja o lo que sea. Y sabe, él tuvo que negarlo con vehemencia, ¿no es interesante? Pero Dios puso a esas 3 personas allí. Sí, esos 3 grupos. Pero primero una dama, luego un grupo y luego al que le cortó la oreja y fue confrontado por Pedro. Y eso fue demasiado para él. Así que Martín, tenemos que estar preparados para lo que viene. Así que este se titula Levántate y brilla. Bueno, nos dirigimos a la crisis de los siglos. Así que eso es para lo que tenemos que prepararnos, al menos en un sentido espiritual. En el capítulo 2 leemos, tocad trompeta en Sión y da alarma en mi santo monte. Tiemblen los habitantes de toda la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Así que este es nuestro trabajo, ¿sí? Esto es lo que el pueblo de Dios tiene que hacer. El problema es que los tiempos están sobre nosotros. El cumplimiento de las señales de los tiempos da evidencia de que el día del Señor está cerca. Acabo de leer las noticias y vi todos estos eventos en los que el nacionalismo cristiano está en aumento. Y estoy seguro de que tú estás obteniendo mucha información. Así que los oyentes deben ser conscientes de que estamos viendo todas estas cosas. Pero esperemos hasta que tengamos un buen paquete para el mar.
y entonces veremos a dónde vamos. Tenemos hace 3 episodios hicimos una escena sobre eso. Sí, pero el impulso está cobrando fuerza. En realidad, sí, hay artículos en The Guardian y tiene todos estos en lugares destacados que hablan sobre eso. Sí, ahora, en ese punto, pero no es extraño, en realidad da miedo. Ahora, el nacionalismo cristiano también se vincula a la guerra civil. Sí, todo eso se está juntando y cómo se legisla cada vez más la inmoralidad, pero no vamos allí. Lo que acabamos de leer aquí es que el cumplimiento de las señales de los tiempos da evidencia de que el día del Señor está más cerca. Solo tenía que mostrar eso, y eso realmente está sucediendo. Los diarios están llenos de indicios de un terrible conflicto en el futuro. Los robos audaces son frecuentes. Acabamos de tener una huelga en nuestro país que lideró la industria del transporte. Coja, la industria naviera estaba coja. No se puede exportar nada, no se puede importar nada. Los productos de los granjeros se están pudriendo en los agujeros de los barcos. Y es solo una calamidad. Se cometen robos y asesinatos por todas partes. Hombres poseídos por demonios están quitando la vida a hombres, mujeres y niños pequeños. Todas estas cosas testifican que la venida de Cristo está cerca. En accidentes y calamidades por tierra y mar, en grandes conflagraciones y feroces tornados, terribles granizos, tormentas, inundaciones, ciclones, maremotos, terremotos, en todos los lugares y en miles de formas. Satanás está ejerciendo su poder. La crisis se está apoderando gradualmente de nosotros. El sol brilla en los cielos, pasando de su habitual giro, y los cielos aún declaran la gloria de Dios. Los hombres siguen comiendo y bebiendo, plantando y construyendo, casándose y dándose en casamiento. Los mercaderes aún compran y venden. Los amantes del placer aún se agolpan en los teatros, las carreras de caballos, los infiernos de juego. Prevalece la más alta emoción. Sí, la hora de la libertad condicional se acerca rápidamente y cada caso está a punto de decidirse eternamente. Satanás ve que su tiempo es corto. Él ha puesto a trabajar a todos sus agentes para que los hombres sean engañados, ocupados y extasiados hasta que termine el día de la prueba y la puerta de la misericordia se cierre para siempre. Martin, tenemos algo que hacer y el tiempo es corto. Ok, continuemos. El tiempo está justo sobre nosotros. Cuando habrá dolor que ningún bálsamo humano pueda curar, los ángeles centinelas ahora se están deteniendo los vientos para que no soplen hasta que los siervos de Dios estén sellados en sus frentes. Pero cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena de lucha como ninguna pluma puede escribir. Nuestro Dios vendrá y no callará. Desde arriba llamará a los cielos y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme a mis santos, los que han hecho conmigo pacto con sacrificio. Así que, Martin, este es el estado del mundo. Y este es el tiempo en el que estamos viviendo. Y cuanto más ahora que cuando se dieron esas palabras, ¿verdad? Mucho más. Así que debemos ser partícipes de los sufrimientos de Cristo aquí, si queremos compartir su gloria en el más allá. Si buscamos nuestro propio interés, ¿cómo podemos complacernos mejor a nosotros mismos, en lugar de buscar complacer a Dios y promover su preciosa y sufriente causa? Deshonraremos a Dios y a la santa causa que profesamos amar. Solo nos queda un pequeño tiempo de espacio para trabajar para Dios. Nada debe ser demasiado cara para sacrificarlo por la salvación del rebaño disperso y desgarrado de Jesús. Aquellos que ahora hacen un pacto con Dios mediante el sacrificio, pronto serán reunidos en casa para compartir una rica recompensa y poseer el nuevo reino por los siglos de los siglos. Oh, vivamos enteramente para el Señor y demostremos con una vida ordenada y una conversación piadosa que hemos estado con Jesús y que somos sus seguidores, mansos y humildes. Debemos trabajar mientras dure el día, porque cuando llegue la noche oscura de angustia y de problemas, será demasiado tarde para trabajar para Dios. Jesús está en su santo templo.
y ahora aceptará nuestros sacrificios, nuestras oraciones y nuestras confesiones de faltas y pecados, y perdonará todas las transgresiones de Israel, para que sean borradas antes que Él abandone el santuario. Cuando Jesús deje el santuario, entonces aquellos que son santos y justos serán santos y justos todavía, porque entonces todos sus pecados serán borrados y serán sellados con el sello del Dios vivo. Pero aquellos que son injustos e inmundos serán injustos e inmundos todavía, porque entonces no habrá sacerdote en el santuario para ofrecer sus sacrificios, sus confesiones y sus oraciones ante el trono del Padre. Por lo tanto, lo que se haga para rescatar a las almas de la tormenta de ira venidera debe hacerse antes de que Jesús abandone el lugar santísimo del santuario celestial. Martin, no sé tú, pero yo me siento impulsado. Es como si pudiera ver la arena del tiempo agotándose. Y hay tantas personas, incluso dentro de nuestra propia familia, que no están preparadas. Sí, y el tiempo, como dices, se agota tan rápido que algo espiritual piadoso te está impulsando. ¿Cómo tú preparas las mentes que no quieren estar preparadas? ¿Cómo tú llegas a las personas que han cerrado la puerta? ¿Cómo se toca una cuerda espiritual? ¿Cómo tú lo haces? Bueno, no podemos. Pero es frustrante. Pero es así donde entra Dios. Nosotros somos los sembradores, Él es el labrador. Sí, debe hacerla crecer, pero Martin, parece que las probabilidades están en nuestras contras. Sí, parece que el enemigo no solo está trabajando desde afuera, también está trabajando desde adentro. Y es muy eficaz cuando se trata de trabajar desde adentro. Tenemos más que temer de los enemigos de adentro que de los de afuera. Eso es problemático. Así que Isaías nos da nuestras órdenes de marchas y de aquí también tomamos nuestro título. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria del Señor ha nacido sobre ti, porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. ¿Y qué si ha tenido una gran luz? Eso significa que tienes una gran responsabilidad, ¿verdad? No puedes simplemente decir, bueno, yo tengo luz. Estoy tan contento, yo tengo la luz. ¿Y aquellos que no tienen la luz? Bueno, ahí está el verso que dice que una luz no puede ser escondida debajo de un almud. Ahora, cuando éramos ciegos, estábamos con excusa, pero cuando Él hizo ese charquito de lodo y nos los puso en los ojos y nos envió al estanque de Siloé, que significa el enviado, entonces tú eres un enviado a cumplir con cierto deber. Tienes que ir y testificar a los que no tienen esta luz, lo que no quieren oír. Sí. Así que él fue a los fariseos y ¿qué le dijo? Él le preguntó, ¿quién te sanó? Fue Jesús, pero aún no lo había visto, pero él sabía quién era. Y les abrió los ojos. Y nunca, desde que el mundo comenzó, ha habido alguien que abrió los ojos de alguien que naciera ciego. Si este hombre es un pecador o no, yo no lo sé. Una cosa sé, es que estaba ciego y ahora veo. Este hombre es un pecador, porque lo hizo en el día de reposo. Y tú naciste en pecado. Sea pecador o no, yo sé que yo estaba ciego y ahora veo. ¿Quieren también ser sus discípulos? Y imagínense esa historia. Entonces, en otras palabras, cuando has recibido la luz, entonces serás enviado. Y cuando eres enviado, chocas contra una pared de ladrillos. Es así. Así es la vida. Así es la vida, ¿verdad? Y las naciones vendrán a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Esa es una gran promesa. Alza tus ojos en derredor y mira, todos ellos se juntan, vienen a ti. Tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán criadas a tu lado. Entonces verás y fluirás juntamente, y tu corazón temerá y se ensanchará, porque la abundancia del mar se volverá a ti. Las fuerzas de los gentiles, esas son las naciones, vendrán
a ti. Multitud de camellos te cubrirán. Los dromedarios de Madián y de Efa vendrán todos los de Sabá. Traerán oro e incienso y proclamarán la alabanza del Señor. ¿Para qué haces con esa promesa? ¿Cuándo tendrán lugar esas promesas? En la lluvia tardía. Martín, esto es en la lluvia tardía. ¿Puedes imaginar, Martín, cuando empiece a venir gentes de las naciones? Pero antes de que puedan venir, deben tener un mensaje. En otras palabras, debemos dar el mensaje. Sí, el fuerte grito. Y luego viene el fuerte clamor. Y este fuerte pregón es un llamado a la cosecha. Eso es todo. Deben haber escuchado el mensaje. Quiero decir, el mensaje salió en el tiempo de Jesús, justo antes de la lluvia temprana. Jesús había sembrado la buena semilla y él había sembrado la buena semilla y la gente había visto los milagros y la gente sabía de ellos. La gente sabía todas estas cosas, pero ellos no fueron convencidos. Ellos habían oído sus parábolas, habían escuchado sus enseñanzas. Ellos discutieron entre ellos, discutieron sobre algunas cosas, algunos lo aceptaron, algunos no. Todo el ámbito, la verdad estaba allá afuera, pero yacía latente. Y entonces, bajo el poder de la lluvia temprana, entraron por miles. ¿Va a suceder esto al final? Sí. En la lluvia tardía, sí. Incluso más. En otras palabras, todas estas personas vendrán, pero deben tener algo a lo que acudir. ¿Crees que están discutiendo sobre alguna de las presentaciones que se están dando en el mundo de hoy? No solo de nosotros, sino de muchos otros oradores y pensadores. Bueno, tienen razón. Estas personas, dirán ellos, ¿están discutiendo sobre este tema? Sí. ¿Ha visto este aquí? ¿Ha visto aquel hablar allí? ¿Estas personas están locas o no? ¿Están afirmando tal cosas? Sí. ¿Pasó eso en el tiempo de Jesús? Definitivamente. Así que tenemos que agitar. ¿Ok? Bueno, tenemos oposición numerosas. ¿En el tiempo de Jesús hubo oposición? Sí. ¿Los discípulos tuvieron oposición? Sí. De hecho, todos fueron asesinados. Ok, Martín. Es muy alentador de tu parte. Pero esto va a pasar. Esto es lo que debe suceder bajo la lluvia tardía. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Debes tener luz para dar luz. No puede hacerlo de otra manera. Isaías 60, verso 7. Se juntarán a ti todos los rebaños de Cedar, los carneros de Naboyot te servirán. Subirán con agrado sobre mi altar, y yo glorificaré la casa de mi gloria. ¿Él está hablando acerca de ovejas y rebaños? No, de gentes. Él está hablando de personas. ¿Quiénes son estos que vuelan como nube y como palomas a sus ventanas? Ciertamente me esperarán las islas y las naves de Tarsis primero para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre del Señor tu Dios y al Santo de Israel, porque Él te ha glorificado. Martín, ¿es literal esto del oro y la plata? No. ¿No es la plata el carácter que es redefinido por fuego? ¿Y el oro es la fe y el amor? Entonces estas personas habrán aceptado el Evangelio y deben ser reunidas. Así que vendrán de todas partes del mundo y los hijos de los extranjeros edificarán tu muro. En otras palabras, defenderán los mandamientos de Dios. Por lo tanto, debieron escuchar acerca de ello a alguien. Y sus reyes te servirán, porque en mi ira te herí, pero en mi favor tuve misericordia de ti. Por tanto, tus puertas estarán abiertas de continuo, no se cerrarán de día ni de noche. ¿Qué representa la puerta, Mati? El juicio. ¿No es ahí donde solían reunirse los jueces? Solían reunirse en la puerta. Y la pared era una pared bastante gruesa, y así el poder judicial en realidad se construyó en el muro de la puerta y estaban en la puerta para el juicio. Y el juicio se basa en la ley. De modo que las puertas del juicio se estarán continuamente abiertas para recibir a este pueblo. ¿Quién es el que lo juzga? Dios. Dios.
Él los trae adentro, el Santo de Israel, para que los hombres traigan a ti las fuerzas de los gentiles y para que sus reyes sean traídos, porque la nación y el reino que no te sirvan perecerán. Sí, esas naciones serán totalmente asoladas. Ahora, Martín, en otras palabras, lo que están diciendo, lo que Isaías está diciendo aquí, es que si ellos no reconocen que tú tienes la verdad, se perderán. Es así. Así que no es que los reyes vengan y te sirvan, sino que reconozcan que tú representas a un reino superior y que tienen que obedecer a ese reino, que ese es el reino del Señor. Entonces, esa es la gran promesa de lo que sucederá bajo la lluvia tardía. También bajo la lluvia temprana, porque incluso la gente de la casa del César se convirtieron. Hubieron gentes. Y muchos reyes después de la reforma se convirtieron. Y líderes se convirtieron. Y al final habrá gente, incluso en el ámbito político, que reconocerá la verdad y saldrá a la luz. Así que no debemos creer que todos se convertirán, no. Pero tampoco no debemos mirar y pensar, oh, este nunca lo logrará. Mira, el problema es como lo mencionamos muchas veces antes. Es como si tú tuvieras que juzgar a Aarón. Sí, lo habría juzgado mal. Porque cuando él hizo ese becerro de oro, quiten a ese hombre, sí. No debemos descartar a nadie. Debemos orar. Porque hay muchos reyes en Israel que hicieron cosas horrendas y al final se convirtieron. Entonces Dios dará la sabiduría. La gloria del Líbano vendrá a ti. La ciprés, el pino y el boj, juntamente. ¿Él está hablando acerca de árbol? No. Entonces, si eres un justo, la Biblia se refiere a los justos como árboles plantados en el valle fértil o junto a los arroyos. Para embellecer el lugar de mi santuario, y haré glorioso el lugar de mis pies. También los hijos de los que te afligieron vendrán a ti, inclinados, y todos los que te menospreciaron se postrarán a las plantas de tus pies, y te llamarán ciudad del Señor, Sión del Santo de Israel. Esta es la gran promesa de que muchos que estaban en tu contra vendrán a la luz. Así que nunca debes perder las esperanzas. Siempre ten fe en que Dios puede cambiar y salvar a cualquiera. Pablo menciona las tres: fe, esperanza y amor. Y el mayor de ellos es el amor. La esperanza se irá, la fe se irá, el amor permanecerá. El amor permanecerá para siempre. Pero la fe y la esperanza desaparecerán del diccionario. Porque una vez que lo has alcanzado, no tienes que esperarlo. Una vez que puedes verlo, ya no tienes que por qué tener fe. Eso siempre es tan difícil de entender. Donde Jesús en realidad dice, tú sabes, hay algunas cosas que tú te preguntas, ¿por qué está escrito así? ¿O por qué el Señor dijo las cosas de la manera en que lo hizo? Estamos hablando de fe, ¿verdad? Estamos hablando de amor y estamos hablando de esperanza. Y tú sabes, si tomo mi Biblia, y si no recuerdo mal, eso está en Juan, creo que es el capítulo 14. No, es el capítulo 16, donde Jesús dice, verso 8, y cuando Él venga, este es el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. ¿Sí? Estos tres. Y entonces Él lo califica. Luego de pecado porque no creen en mí. Así que, Martín, ¿es pecado no creer en Cristo? Sí, definitivamente. Sí, es un pecado. Así que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que si tú no crees en Él, es pecado. Y eso significa que no puedes tener vida eterna porque la paga del pecado es muerte. Así que es una forma extraña de decir que el pecado es no creer en mí. Y luego el siguiente aún es más extraño. Te convencerá de justicia porque yo voy al Padre. Sí, hay que tener fe. Claro que sí.
porque es la justificación por la fe. Entonces, ¿por qué tiene que tener fe? Porque Él no está aquí ya para que tú lo puedas ver. Por lo tanto, tienes que tener fe. Y la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la convicción de las cosas que no se ven. Así que tiene que ser la justicia por la fe. Entonces, ¿cómo soy salvo? Por la fe. Y solo puedo ejercer fe en algo que no puedo ver. ¿Ok? Sí. Así que en realidad es una forma brillante de expresar la justicia, porque voy al Padre y no me ves más. Por lo tanto, tienes que aceptarlo por fe. Y si no aceptas por fe, tú estás perdido. Entonces, ¿qué hay acerca con todos estos sistemas que no aceptan la justificación por la fe? ¿Qué hay acerca de estos sistemas que lo declaran un anatema? Tendrían que pasar el verso 10, ¿verdad? Están en un gran problema, ¿verdad? Y luego de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Pero Martín, él es un león rugiente. ¿Por qué él es un león rugiente? Porque va a ser juzgado, sí. Oh, me encanta la Biblia. Es tan maravillosa. La forma en que se dice a veces te hace tropezar y pensar y decir, ¿por qué está escrito así? Pero cuando tú empiezas a analizarla, y es por esto que este libro es de inspiración divina. Y los discípulos recuerdan eso, palabra por palabra, porque está escrito en rojo. Están citando a Jesús. Ahora, Juan escribió eso después, a lo mucho tiempo, porque él estaba sentado en algún lugar escribiendo. Bueno, ahora que lo pienso, mencioné anteriormente que todos los discípulos fueron asesinados, pero también ahí estaba la promesa a Juan. Sí, cuando ellos trataron de matarlo, él no murió porque lo asesinaron, sino de vejez. Sí, ellos trataron de matarlo, sí, numerosas veces. Así que también hay una promesa en los tiempos que estamos viviendo. Y se nos pide que pasemos a llevar este mensaje al mundo. Ok, el verso 15 dice, mientras que fuiste desamparado y aborrecido, de modo que nadie pasó por ti, te haré una excelencia eterna, un gozo para muchas generaciones. También mamarás la leche de las naciones y mamarás el pecho de los reyes, y sabrás que yo, el Señor, soy tu Salvador y tu Redentor, el fuerte de Jacob. En otras palabras, los gentiles y los reyes vendrán en tu ayuda y te ayudarán a nutrirte. Ellos te suministrarán los medios necesarios para cualquier cosa que sea necesaria. En lugar de bronce traeré oro, y en lugar de hierro traeré plata, y en lugar de madera bronce, y en lugar de piedras hierro. También haré que tus oficiales sean paz y tus exactores justicia. No se oirá más violencia en tu tierra, desolación ni quebrantamiento dentro de tus términos, mas a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanzas. En otras palabras, la ley y el juicio. Tú alabarás, justos son tus juicios. Entonces, en otras palabras, todas estas personas que han oído el mensaje serán condenadas bajo el derramamiento de la lluvia tardía y el fuerte pregón, y muchos se volverán a Dios y saldrán de Babilonia en masa. Y tristemente muchos en la iglesia de Dios se irán, pero su número no disminuirá. El sol no será más tu luz durante el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, mas el Señor te será por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. Y en otras palabras, en esa ciudad celestial, Él eclipsa al sol 1 a 10. Entonces no lo necesitas, ¿verdad? Tu sol nunca más se pondrá, ni menguará tu luna, porque el Señor te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Esa es una promesa de la vida eterna. Tu pueblo también será todo justo. Ellos heredarán la tierra para siempre, la rama de mi plantío, la obra de mis manos, para que yo sea glorificado. El pequeño llegará a ser 1000, y el pequeño una nación fuerte. Yo, el Señor, lo apresuraré en su tiempo.
Entonces, estas son las promesas que tenemos para el derramamiento de la lluvia tardía y para la restauración de todas esas cosas. Qué tan importante es que dejemos que nuestra luz brille ahora. No hay otro tiempo, porque estamos en una gran oscuridad. Sí, trabaja mientras el día dure. Sí. Ok, entonces lo que tú estás diciendo es que tenemos el periodo antes de la segunda venida con una lluvia tardía que cae y luego el periodo en el que todos estamos en el cielo. Sí, cuando todo esté restaurado y sea así. Absolutamente correcto. Ok, veamos esta tipología, porque estamos hablando de levántate y resplandece. Entonces necesitamos saber qué es lo que debemos hacer, porque todas estas personas deben aceptar la verdad. De lo contrario, no pueden venir a ti en masa. Sí, así que la siembra debe haberse hecho. Y bajo la lluvia tardía deben ser llamados. Echemos un vistazo a esta historia en Primera de Reyes, capítulo 9 en adelante. Y sucedió que cuando Salomón hubo terminado la construcción de la casa del Señor y la casa del rey, y todo el deseo de Salomón, lo cual le complació hacer. Ahora, Salomón estaba construyendo una casa física, el templo. Nosotros se nos instruye a que construyamos una casa espiritual. Vosotros sois templo del Dios viviente, dice Pablo. Así que la iglesia, tenemos que edificar a la iglesia. Y consiste en piedras vivas. Así que vamos a obtener los paralelos aquí. El Señor se apareció a Salomón por segunda vez, como se le había aparecido en Gibón. Y el Señor le dijo, he oído tu oración y tu súplica que hiciste delante de mí. He santificado esta casa, que está construida para poner mi nombre allí para siempre. ¿Qué implica eso? Su carácter. Ok. Y mis ojos y mi corazón estarán allí perpetuamente. Y si, aquí es condicional, si andares delante de mí como anduvo tu padre en integridad, tu padre David, de corazón y en rectitud, para ser conforme a todo lo que te he mandado, y guarda mis estatutos y mis juicios, entonces, aquí viene su condición. ¿Todavía se aplica? Y no solo se menciona aquí, se menciona en numerosas ocasiones, por lo que obviamente todavía se aplica hoy. Entonces, estableceré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como prometí a David, diciendo a David tu padre, no faltará hombre sobre el trono de Israel. ¿De quién él estaba hablando? ¿De Salomón o de Cristo? De Cristo. Pero, otra vez, condicional, sí, si tú no lo haces. Si es así, si dejas de seguirme, tú y todos tus hijos, y no guardan mis mandamientos y mis estatutos que yo he dicho ante ti, sino que van y sirven a dioses ajenos para adorarlos, luego aquí viene el resultado. Sí, y es lo mismo, la misma aplica para la casa espiritual. ¿Por qué la gente no entiende eso? Porque ellos no quieren que les pertenezca a ellos también. Entonces cortaré yo a Israel de la tierra que les he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, la echaré de delante de mí, e Israel será proverbio y refrán en todo el pueblo. ¿Le pasó al templo físico? Sí. ¿Le puede pasar al templo espiritual? Definitivamente. Y en esta casa, que es alta, todo el que pase se asombrará, y así dirán, ¿por qué el Señor ha hecho esto a esta tierra y a esta casa? Y ellos responderán, porque dejaron al Señor su Dios, que sacó a sus padres de la tierra de Egipto, y se echaron mano de otros dioses, y los adoraron y sirvieron. Y por eso Dios ha traído el Señor todo este mal. ¿Es posible que esto también le pueda pasar a una casa espiritual? Sí. Por cierto, en el Israel literal, ¿se convirtieron todos en apóstatas? ¿Hubo miles que salieron? Bueno, miles salieron, sí. ¿Y se unieron al Nazareno? Sí. No se habían separado todavía de los judíos. Todavía eran parte integrantes del sistema, pero finalmente fueron expulsados. Y aconteció que al cabo de 20 años, cuando Salomón hubo edificado las dos casas, la casa del Señor y la casa del rey,
Y Hiram, el rey de Tiro, había provisto a Salomón de cedros y abetos y de oro conforme a todo su deseo. Entonces el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades de la tierra de Galilea, y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado y no le agradaron. Siempre hay alguien que no se agrada, sí. Así que las promesas de Dios ni siquiera son suficientes para todos. ¿Y Hiram qué dice? Y él dijo, ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y lo llamó la tierra de Kabul hasta el día de hoy. Hiram envió al rey 60 talentos de oro. Y esta es la razón del impuesto que levantó el rey Salomón para edificar la casa del Señor y su casa, y Milo y el muro de Jerusalén, y Azor y Megiddo y Gezer. Porque Faraón, rey de Egipto, había subido y tomado Gezer, y la quemó con fuego, y mató a los cananeos que habitaban en la ciudad, y la dio en presente a su hija, la mujer de Salomón. Así que Salomón tuvo muchos problemas, ¿sí? Uno de ellos eran las mujeres. En sentido espiritual, ¿qué significa eso? Ecumenismo. Pensó que podía llegar al mundo a través del ecumenismo. ¿Tuvo éxito? No, en absoluto. Y edificó Salomón a Gezer y a Betorom, la inferior, y Balaat, y Tamor en el desierto, en la tierra, y todas las ciudades de almacenamiento que tenía Salomón, y ciudades para sus carros, y ciudades para su caballería. Por cierto, ¿dijo el Señor que no debían multiplicar los caballos? Sí, Él dijo eso, sí. Pero Él los importó de Egipto. Así que Él estaba inclinado a confiar en su propia fuerza. Definitivamente, quiero decir, incluso si vas a la construcción del templo, hay ciertas cosas que no eran exactamente las que Dios esperaba que hiciera. Correcto. Fue a las otras naciones en busca de ayuda, cuando Dios realmente le había dado la ayuda en Israel. Y los que eran los expertos en la obra eran excelentes y eran descendientes de los mismos que Dios había bendecido, pero que se habían ido a los paganos y se habían casado entre sí, y ahora regresaron como asociados a medias, y lo hicieron por dinero. Ok. Y todas las ciudades de almacenamiento que tenía Salomón, y ciudades para sus carros, y ciudades para su caballería, y lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano, y en toda la tierra de su dominio, y todo el pueblo que había quedado de los amarreos, eteos, fereceos, heveos y jebuseos, que no eran de los hijos de Israel. A los hijos que quedaron después de ellos en la tierra, a los cuales los hijos de Israel tampoco pudieron destruir del todo, Salomón impuso tributo de servidumbre hasta el día de hoy. Mas, de los hijos de Israel no hizo Salomón siervos, sino hombres de guerra, y sus siervos, y sus príncipes, y sus capitanes, y los capitanes de sus carros. Hay mucha tipología en todo esto. En otras palabras, Martin, había cosas que hacía bien y habían cosas que hacía mal. Y al principio era muy celoso y obraba en los caminos de David, su padre, excepto en lo concerniente al Chibok. Pero tenía inclinación a ser ecuménico. Sí, eso fue un gran problema, y entonces podemos aprender mucho de esto. Y el estado de la iglesia, como está hoy. Tenemos exactamente los mismos problemas. Entonces el templo que se supone que debemos construir también está sufriendo los mismos problemas. Sí, y necesita algún tipo de limpieza. Ahora, no tenemos que leer todo lo que él hizo, pero el pueblo de Dios, obviamente, era el que se suponía que era la cabeza y no la cola. Pongámoslo así. Así que cuando dice a los hijos de Israel, Salomón no hizo esclavo, pero había hombres de guerra, y sus siervos y sus príncipes y sus capitanes y gobernantes de sus carros y de sus caballerías, él está hablando del ejército del Señor. Y somos hombres libres, que por propia elección estamos determinados a servir al Señor. Así que tenemos que mirar eso en el sentido espiritual. Y él edificó todos esos lugares, pero la hija de Faraón subió de la ciudad de David a su casa que Salomón le había edificado. Entonces edificó él
a Milo. Así que también se inclinaba a hacer cosas por las demás mujeres que estaban en su entorno. Y luego hizo una armada. Así que se expandió. Entonces, la iglesia, en otras palabras, creció. Y él tenía una asociación con Hiram. Hiram envió a la armada a sus siervos, marineros, que tenían conocimiento del mar, con los siervos de Salomón, y vinieron a Ofir y sacaron de allí oro. Tenemos una situación similar hoy, que la iglesia se ha vuelto rica y tiene buenas relaciones con otras mujeres, definitivamente. Y debería haber sido realmente rica en conocimiento de Dios, proclamarlo al mundo. Así que, Martin, en el sentido espiritual, estas cosas terrenal donde los humanos están involucrados, ¿hay cosas buenas de un lado y hay cosas malas de otro lado? ¿Qué realmente quiere Dios de su pueblo? Miremos Salmos 45, verso 6. Tu trono, Dios, es por los siglos de los siglos. El cetro de tu reino es cetro recto. Aquí se está describiendo el gobierno de Dios, que es perfecto. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. ¿De quién él está hablando? Está hablando de Jesús. Sí, es la belleza de Jesús. Y entonces mira aquí, hijas de reyes fueron entre tus mujeres nobles. A tu diestra estaba la reina en oro de Ofir. ¿Quién es esta reina? Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Pero hay otras mujeres que son honorables. En otras palabras, había muchas iglesias. Por ejemplo, la iglesia de la Reforma. ¿Serán representados en el reino de los cielos? Sí. Pero sobre todo, e inclusiva, es la novia de Cristo. Y ella es la reina en oro de Ofir. Ella tiene el carácter. Así que lo teníamos en tipo, pero estaba contaminado. Oye, hija, y considera e inclina tu oído. Olvida también tu propio pueblo y la casa de tu padre. Así deseará el rey tu hermosura, porque él es tu Señor. Adóralo. Así que esta es una relación que Dios quiere con su iglesia. Y todo es cuestión de carácter. Ahora, es una historia interesante en el capítulo de Reyes, capítulo 10, cuando Salomón tenía la casa y estaba lleno de celos y no había hecho todo bien, pero su corazón todavía estaba bien. Más tarde se volvió adicto al ecumenismo y tomó a todas estas mujeres en su arena. Tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Si nos inclinamos a hacer exactamente lo mismo. Porque con eso se colocaron todas las demás apostasías. Sí, y tal vez podamos convertirnos en presidente de un consejo ecuménico o vicepresidente de un consejo ecuménico y pensar que así agradamos al Señor. Es mejor que nos cuidemos de eso. Mejor lean lo que le pasó a Salomón. Se volvió afeminado al final. Esta es una hermosa historia en Primera de Reyes 10, desde el verso 1. Y cuando la reina de Chiva, ahora aquí está una de esas mujeres que representan más que una mujer, una iglesia. Pero ella era una persona literal, pero sirve como el tipo de aquellos que estarán allí algún día, como acabamos de leer. Ella oyó de la fama de Salomón acerca del nombre del Señor. Ella vino a probarlo con preguntas difíciles. Así que tenemos la iglesia, la verdadera iglesia, con doctrinas por ahí, y las otras iglesias vendrán con preguntas difíciles para probarla. ¿Cómo puedes decir esto y aquello? Preguntas difíciles dirán, así que debes conocer tu Biblia. Entonces, ¿cuánto estás preparado para llevar este mensaje? Ellos vendrán con preguntas difíciles. Dirán aquellos, dirán tú dices esto y lo otro, tú hablas del 1844, eso es un montón de tonterías. ¿Puede mostrarme dónde dice la Biblia sobre eso? Tú dices esto y aquellos, de la mortalidad de los hombres, tú hablas de todas estas cosas, muéstrame. Y ella vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos que llevaban especia aromática.
y mucho oro y piedras preciosas. Y cuando llegó a Salomón, le contó todo lo que estaba en su corazón. Ya tenía muchas preguntas. ¿La gente en el mundo tiene muchas preguntas? ¿Cuántas preguntas tenemos? Tenemos cientos de ellas. Tenemos gente que no hace más que responder preguntas. Sí, y no pueden seguir el ritmo, sí. Tú respondes preguntas, yo trato. Yo también lo intento. A veces es muy abrumador, digámoslo de esa manera. Ok, pero tenía preguntas y las soltó. Ella quería saber todas las cosas. Y Salomón le respondió todas sus preguntas. ¿Cuántas de sus preguntas? Todas. Todas ellas. Martín, ¿deberíamos ser capaces de responder todas las preguntas? ¿De dónde tú sacas la información para responder la pregunta? De la Biblia y el espíritu de profecía. Debes estudiar la ley y el testimonio, ¿sí? Entonces Salomón pudo responder todas las preguntas. No había nada oculto al rey que él no le dijera. ¿Quién lo ayudó? Debe ser el Espíritu Santo, ¿sí? Ok. Y cuando la reina de Sabá hubo visto toda la sabiduría de Salomón y la casa que él había edificado y la carne en su mesa. Ahora, ese es un inglés antiguo, así que debería leerse en inglés moderno. Y la comida en su mesa. Entonces, ¿qué miró? Miró la sabiduría de Salomón. En otras palabras, ella esperó. Ella era como los bereanos. Comprobó si era así. Cuando fue y comprobó. Esto es lo que dice. Y es así como Salomón lo describe. Y la casa que él había construido era la casa que representa el aspecto espiritual, que es la iglesia, que debía estar en armonía con la sabiduría. Ahora, ¿qué hay acerca con la comida en su mesa? ¿Era eso importante? Martín, ¿por qué mirarías la comida en esta mesa? Debe ser diferente, ¿verdad? Debe serlo, especialmente si lo comparas con el resto del mundo. Sí, la comida que está en la mesa. ¿Qué es todo esto aquí? Estas cosas veganas en tu mesa. Esta dieta basada en plantas. ¿Por qué? Entonces, ella miró la comida que estaba en la mesa y miró el entorno de estos sirvientes. ¿Por qué mirarías el entorno de estos sirvientes? Depende de cómo los estaba tratando. Ok. Y tal vez el mayordomo en un momento se sentó justo al lado de él. Y ella pensó, disculpe, ¿qué hace el mayordomo sentado al lado del rey? Cualquier otro rey terrenal le daría un manotazo y lo devolvería a su lugar. Pero aquí, este mayordomo está sentado justo al lado del rey y está hablando con él como si estuviera hablando con su amigo. Eso es raro. Este rey estaba tratando a las personas de manera diferente. Sí, ok. Así que la fruta en la mesa eran diferentes. Así que debería ser diferente la comida en nuestra mesa. Pero si la gente pregunta por qué la comida en la mesa es diferente, debería ser capaz de tomar este libro y mostrárselo. Ok. Así que deberíamos tratar a las personas según su estatura o según su relación con Cristo. Tienen la estatura en relación con Cristo y es como Él lo ve. Y la atención de sus ministros y sus vestidos. Ellos estaban vestidos de manera diferente a los demás. Creo que las damas estaban vestidas con modestia. Y los hombres también fueron diferentes. Diferente al resto. Y los coperos. Todo era diferente. Ella nunca había visto algo así antes. Y él dijo, por lo cual subió a la casa del Señor. Fue allí donde vieron el rey de Israel, o subió humildemente allí. Y cuando vio todas estas cosas, todo era diferente. La comida en su mesa era diferente. Su sabiduría era insuperable. Ella miró todo y todo estaba en armonía con todo lo que había dicho los profetas. Los sirvientes fueron tratados diferentes.
sus ministros, la ropa era diferente, su actitud era diferente. No había más espíritu en ella, no más resistencia. Ella se dio cuenta de que su hablar era lo mismo que su caminar. Y se derrumbó en su resistencia. Ella dijo al rey: verdadera era la fama que oí en mi tierra de tus hechos y de tu sabiduría. Mas yo no creí las palabras hasta que llegué y mis ojos lo han visto. Cuán importante es que los hijos de Dios vivan lo que creen y actuar como crees. Tu actuación se verá en los frutos. Y aquí no me dijeron ni la mitad. Tu sabiduría y prosperidad exceden la fama que yo oí. Martin, si te sientas en un estudio bíblico y vienen con una pregunta difícil y tratan de hacerte tropezar, ¿debes ser fructificado? Definitivamente, y tienes también esto al final. Y de verdad es así. Puedes comprometerte o debe haber frutos en armonía con lo que crees. Debe ser como ella dijo, que aún más, él respondió aún más que la pregunta. Así que él le mostró más de lo que ella le preguntó. Así que ella dice, dichosos tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y que escuchan tu sabiduría. Bendito sea el Señor tu Dios, que se agradó de ti para ponerte sobre el trono de Israel, porque el Señor amó eternamente a Israel, por eso te ha puesto por rey. ¿Quién es este rey realmente representado aquí? Cristo. Así que, entonces, cuando la gente llega a una situación, Martin, deben decir exactamente lo mismo, deben reconocer a Cristo, porque el Señor amó a Israel, Él amaba a la iglesia, por lo tanto, para hacer juicio y justicia. Y ella dio al rey 120 talentos de oro y gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. Nunca más vino tanta abundancia de especias aromáticas como estas que dio la reina de Sabá al rey Salomón. Y también la armada de Hiram, que traía oro de Ofir, trajo de Ofir gran abundancia de árboles de almud y piedras preciosas. ¿Está la Biblia hablando de piedras vivas? ¿No habla la Biblia de joyas en la Nueva Jerusalén que representan personas, los 12 apóstoles y los patriarcas y todas estas cosas? Así que esta es la edificación de la iglesia, ¿verdad? Y árboles almu. Árboles de almu son muy interesantes, Martín, porque son resistentes a la descomposición. Ellos tienen como una resistencia natural a la descomposición y tienen un insecticida natural. Por eso no pueden ser atacados. Son como pilares que se clavan para siempre y tienen un aroma particular. ¿Y qué hizo con estos árboles tan perdurables? Y luego tienen este aroma y son resistentes a la descomposición. ¿Qué te dice eso sobre el carácter? Que se mantiene firme, no se puede mover, no se puede mover, no se puede masticar, solo está protegido, naturalmente protegido. Y piedras preciosas, y del árbol de almu hizo el rey columnas para la casa del Señor. ¿No dice la Biblia que el que viene a mí le haré columna en la casa del Señor? Sí. Los paralelismos son asombrosos. Es tan fascinante. Y para la casa del rey, arpas también y salterios para los cantores. Entonces, estas columnas y casi todo hará música para el Señor. Sí, bueno, a ti te gusta la música, ¿no? Sí, me encanta. Te encanta la música, ¿verdad? Mi esposa le encanta la música y es una adicta a la música. Ella también ama la música. No vinieron tales árboles de almud, ni se vieron hasta el día de hoy. Martin, ¿tenemos que ser como estos árboles al final? Sí, al final tenemos que ser todos árboles, pero podemos ser llamados a ser columnas en las casas del Señor. Y el rey Salomón concedió a la reina de Sabá todos sus deseos. Así que
Esta es una calle de 2 vías. Aportó mucho a la iglesia y recibió todo lo que podía desear. ¿Es una explicación de lo que sucederá? Sí. ¿Qué podemos traer? Bueno, solo podemos traer a Jesús, que es la verdad y la luz. Ok, pero también debemos aportar nuestros esfuerzos, nuestros mejores esfuerzos y obras, no para lograr nada, sino porque hemos recibido todo lo que deseamos. Tenemos que estar todos adentro. Así que recibió todo lo que pidió. Además de lo que Salomón le dio de su generosidad real, entonces ella dio media vuelta y se fue a su propia tierra. Ahora, ¿cuánto recibió ella? Más de lo que ella consiguió, aún más. Bueno, déjame pensar también en el diezmo. Dice, Señor, pruébame en esto. Sí, tú obtendrás más de lo que tú pides. En realidad es una historia asombrosa y la tipología en ella es abrumadora. El peso del oro que vino a Salomón en un año fue 666 talentos de oro. Martin, ese es un número muy interesante porque 6666 puede invertirse y convertirse en algo muy negativo. Debemos tener mucho cuidado. Definitivamente, si lo tomas en el contexto de que no puedes servir a Mamón y a Dios, y esto tiene que ver con Mamón. Así que lo que necesitamos es oro espiritual, sí. Eso no se puede convertir en mamón. Además de eso, tenía de los mercaderes y del tráfico de los mercaderes de especias y de todos los reyes de Arabia y de los gobernadores del país. Y el rey Salomón hizo 200 anaqueles de oro batidos, 600 ciclos de oro fueron a un anaquel, e hizo 300 escudos de oro batidos, y todas estas cosas que ni siquiera tenemos que leer en absoluto. El cue del asunto es, finalmente, ¿qué sucedió con todo este glorioso oro y todas estas cosas? ¿Qué sucedió? Fue destruido, sí, fue quitado. Y en lugar de esos hermosos escudos de oro batido, hicieron escudos de bronce. Bronce. Martin. Y lo haces brillar para que parezca oro, pero en realidad es solo bronce. ¿Podemos convertirnos en bronce en lugar de oro? Sí, por desgracia sí. ¿Crees que nuestra iglesia podría estar en el negocio de presentar bronce por oro? Tendremos que mejorar. No. Tenemos que volver al escenario. Tú no recibirás la lluvia tardía si has reemplazado el oro con bronce. De hecho, la Biblia nos dice, y todos los vasos para beber del rey Salomón eran de oro, y todos los vasos de la casa del bosque del Líbano eran de oro puro. Ninguno era de plata, nada se contaba en los días de Salomón. Porque el rey tenía en el mar una armada de Tarshish con la armadura de Hiram. Una vez cada 3 años vino la armada de Tarshish trayendo oro, plata, marfil y monos y pavos reales. Así el rey Salomón superó a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría, y toda la tierra buscó a Salomón para oír su sabiduría. Así debería ser. Cuidado con el ecumenismo amando a otras mujeres. Cuidado con cambiar oro por bronce. Y finalmente todas estas cosas fueron destruidas. Ya no entraba más oro. Y el rey hizo que la plata estuviera en Jerusalén, como piedras y cedros, lo hizo como los sicomoros que están en el valle en abundancia. Y Salomón hizo traer de Egipto caballos y lino. Los mercaderes del rey recibieron el lino a precio. Ahora, la Biblia dice que no debería haber traído los caballos. No multipliques tus caballos. Se supone que debemos confiar en el Señor, por lo que no debemos confiar en nuestras propias fuerzas. Y ciertamente no quiero la tierra de Egipto. Quiero un manto blanco de justicia, no un manto falso, como el que usan algunas personas, que es todo blanco. Y un carro subió y salió de Egipto por 600 ciclos de plata, y un caballo por 150, y así a todos los reyes de los Eteos y a todos los reyes de Siria los sacaron por su medio.
Así que fueron más allá de lo que Dios le había dicho. Así que, Martin, ahora tenemos una imagen de cómo era en su gloria. También tenemos una imagen de cómo es cuando sale mal. Pero al final, debe ser como era cuando estaba en armonía con la voluntad de Dios. Sí, y en verdad, se reunirá toda esta historia. La iglesia al final tendrá que ser como Salomón estaba en los días cuando él era el rey justo. Absolutamente. Así que estamos hablando de levántate y resplandece. La obra del colportaje ya no debe ser descuidada. Muchas veces se me ha mostrado que debería haber un interés más general en nuestra obra de colportaje. La circulación de nuestra literatura es un medio muy importante de poner ante los hombres y mujeres la luz que el Señor ha encomendado a su iglesia para que sea dada al mundo. Pero hoy, Martin, ¿puede el mundo electrónico reemplazar algo de esto? Sí. No en el modo devocional, porque el libro siempre es esencial, pero el mundo electrónico es importante, entonces necesitamos hacer eso. La circulación de nuestra literatura se puede hacer electrónicamente en el mundo de hoy. Se debe poner ante los hombres y mujeres la luz que el Señor ha encomendado a su iglesia para que sea dada al mundo. Los libros vendidos por nuestros colportores abren muchas mentes las inescrutables riquezas de Cristo. En el servicio de Dios hay muchas clases de trabajos que realizar. Al servicio del templo había cortadores de madera, así como sacerdotes de varias órdenes con diversos grados de responsabilidad. Los miembros de nuestra iglesia deben levantarse y brillar, porque su luz ha venido y la gloria del Señor se ha levantado sobre ellos. Despiértense del sueño los que conocen la verdad y hagan todo lo posible por llegar a la gente donde están. La obra del Señor ya no debe ser descuidada por nosotros y ser secundaria a los intereses mundanos. No tenemos tiempos para estar ociosos o desanimados. El Evangelio debe ser proclamado a todo el mundo. Las publicaciones que contienen la luz de la verdad presente deben ir a todos los lugares. ¿Ese es nuestro trabajo? Sí, definitivamente, 100%. ¿Deberíamos dejar de luchar y concentrarnos en esta carrera? Sí, juntos. ¿Por qué no estamos más despiertos? Cada trabajador puede comprender ahora su obra especial y recibir fuerzas para emprenderla de nuevo. Distintos y peculiares desarrollos de la ilimitada gloria de Dios traerán ofrendas tributarias de variadas clases a los pies de Jesús. Cada nueva revelación del amor del Salvador inclina la balanza de alguna alma en una dirección u otra. El final de todas esas cosas está cerca. Los hombres del mundo se precipitan hacia su ruina. Sus esquemas, sus confederaciones son muchas. Continuamente se introducirán nuevos dispositivos para invalidar los consejos de Dios. Los hombres están amontonando tesoros de oro y plata para ser consumidos por los fuegos de los últimos días. Es esencial que nos involucremos en la evangelización por cualquier medio. Sí, por cualquier medio. Y hay tantas maneras diferentes de hacerlos en estos días. Como dijiste, electrónicamente, incluso si todavía lo haces con la literatura física. Sí, hazlo. No te descuide. Pero también deberíamos estudiar las instituciones operativas. Se supone que debemos hacer prominente el Ministerio de Salud. Se supone que teníamos que tener las escuelas de los profetas, en otras palabras, las escuelas de evangelismo. Deberíamos estar operando en muchos niveles. Pero para operar en muchos niveles necesitamos muchas manos. Y como sabemos que el tiempo es corto, no hay tiempo para largos periodos de estudios. Eso es lo que dice el espíritu de profecía. Entonces necesitamos cursos cortos, concentrados. Y creo que deberíamos hacer eso. De hecho, deberíamos involucrarnos en el entrenamiento de evangelismo y deberíamos tener incluso curso de esta naturaleza en Internet para que las personas puedan empoderarse con información para ir y llevar el mensaje al mundo. Porque el tiempo es corto. Así que si vamos al libro de Marcos, él dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado
será salvo, pero el que no creyere será condenado. ¿Cómo creerán si no han oído? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos impondrán las manos y sanarán. Martín, tenemos que ver esto y creerlo. No queremos el sistema falso, pero queremos uno construido sobre la justicia y la verdad. Y si hacemos lo correcto, estas promesas son nuestras. Así que después de que el Señor les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron por todas partes. El Señor colabora con ellos y confirma las palabras con las señales siguientes. Este es nuestro trabajo. Eso es lo que estamos llamados a hacer y esto es lo que tenemos que hacer. Y el momento es ahora. El tiempo es corto. El tiempo es corto. Así que no hay tiempo para perder el tiempo. No hay tiempo para posponer. Todos tenemos que poner la mano sobre el volante. Así que de nuevo, aquí apelamos a los hermanos. Olvídense de las luchas internas. Pongan la mano al volante. Prediquen el mensaje de los 3 ángeles. Hagámoslo por todos los medios posibles. Hagámoslo por todos los medios. Hagámoslo por todos los medios electrónicos. Hagámoslo levantando instituto de salud. Hagámoslo levantando escuela de evangelismo. Hagámoslo por todos los medios posibles. El tiempo es corto. Oremos. Padre Celestial, levántate y resplandece para que tu luz salga. Es un mandato que sale de la pluma de la inspiración. Ayúdanos a no ser solo receptores en nosotros mismos, sino transmisores, reflectores de esta gran luz que se ha derramado sobre nosotros. Bendice a tu pueblo, levanta tu iglesia y que las reinas de Sabá vengan y reciban el mensaje. Todo lo que esté en su corazón, que vean la diferencia, que abracen la verdad y se conviertan en parte del ejército del Señor. Esa es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Sincera gratitud por su amable aliento, oraciones continuas y generoso apoyo financiero. Alabamos a nuestro fiel y verdadero Salvador Jesucristo por su gracia y misericordia y el privilegio de trabajar en su viña para alcanzar las almas para su pronto reino venidero.